Vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya lo hemos leído. Capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vamos más fuerte. Porque no nos ha dado Dios espíritu de Cobardía. sino de poder, de amor y de dominio propio. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, queremos poner, Señor, esta parte fundamental. Hemos venido y te hemos adorado, Señor. Nos hemos regocijado, Señor, en los cánticos de alabanza, y también nos hemos regocijado, Señor, al momento de los diezmos y de las ofrendas. Pero ahora queremos poner, Señor, nuestros corazones dispuestos para que tú nos hables. Para que seas tú, Señor, hablando, susurrando en nuestros oídos, Señor, y por medio de tu palabra, haciendo, Señor, una convicción en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, amén. En este día quiero platicar contigo una reflexión que le he titulado Viviendo en la valentía que Dios nos ha dado. Viviendo en la valentía que Dios nos ha dado. Dice el apóstol Pablo aconsejaba al joven Timoteo. Timoteo era un joven que estaba liderando una iglesia, una de las más importantes en la antigüedad. Pero era joven. Y Dios, por medio del apóstol Pablo, le estaba aconsejando a Timoteo y le estaba diciendo: hey, Timoteo, mira que Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Y si no le dio espíritu de cobardía, ¿qué le dio? ¿Cuál es el antónimo de cobardía? Valentía. Y hoy quiero solamente comentarte, quiero que vayamos en esta meditación. Vamos a visualizar solamente dos historias. Una historia que quizás la hemos conocido y lo conocemos desde siempre. La historia de David y Goliat. Por eso quiero que vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 17. Solamente no vamos a leer todas las historias, pero sí nos vamos a basar en algunos versículos de esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Y te pido que lo tengas, Te decía que si Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, visualizamos que el antónimo significa valentía. Y que en Dios somos valientes. Solamente en Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la cobardía? Fíjate que buscando un poquito lo que es ser cobarde, en la parte etimológica, viene de la palabra cou, del francés, y tiene que ver con cola. Cou en francés tiene que ver con cola. Y hace referencia, y aquí me van a entender todo porque lo hemos visualizado y hemos visto estos personajes, como el perro que mete su cola bajo las piernas. ¿Te acuerdas del personaje del Chavo? ¿Sí o no? A ver, ¿cómo era? Viene el perro arrepentido, con la cola entre las patas, ¿sí o no? ¿Qué más decía? Con el hocico partido. ¿Y qué más? ¿Ya se le olvidó? Pero la cobardía tiene que ver con este concepto que también el Chavo del Ocho nos enseñaba.
Y quiero que vayamos analizando estas diferentes palabras, que por medio de la Escritura vamos a visualizar qué es lo que Dios quiera decir a mi vida. El primer mensaje, la primera parte de esta historia de David y Goliat, vamos a visualizar el versículo 4 al 7. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Ok, déjame ponerte en el contexto histórico. Estaba el pueblo de Israel teniendo una batalla. Estaba el pueblo de Israel en una de las colinas, y en la otra colina estaba el pueblo, los filisteos, que eran los enemigos de Israel. En el valle se había parado por parte de los filisteos un hombre realmente grande, más de 3 metros de altura. Imagínate, con un cuerpazo, porque para sostener todo lo que sostenía y el peso que sostenía toda su armadura, tenía un físico importante, como algunos de mis hermanos. Amén, dicen los hermanos. ¿Qué pasa? Y fíjate cómo va, cómo comienza este paladín como Goliat. La primera cosa que quiere hacer Satanás sobre nuestra vida es impresionarnos de tal manera que nos quedemos paralizados. Fíjate esa presentación: un gigante musculoso, con toda la fortaleza, con toda la armadura. Como dicen los chavos, fue la primera impresión, y era apantallar. No te dejes impresionar por tus problemas. Primer punto, que quiero tocarte 7 puntos de este sermón. El primer punto es: no te dejes impresionar por tus problemas. No te dejes apantallar por tus problemas. No te dejes apantallar por tu situación que tú estás pasando. No importa cuál situación esté pasando. No importa cuál sea tu problema. Si es un problema de salud, si es un problema económico, si es un problema familiar, no te dejes impresionar por el problema. Conozco testimonios de hombres y de hermanos que le han dicho a los doctores que ciertamente no iban a vivir. Déjame decirte que eso yo lo recibí cuando hace como 4 años. A mi mamá me llamaban mis hermanos, me decían: Sebastián, mamá tiene cáncer. Le detectaron cáncer. Y ya le dijeron que pronto, en 4 o 5 meses, le dan. Y me dejé impresionar. Continuamente me estaban llamando mis hermanas. Y yo me dejé impresionar, y vino un gran temor en mi corazón. Por la situación que tenía mi madre. Y me sentía impotente. Por esto, así como el pueblo de Israel se sentía impotente, el semejante gigante poder enfrentar. Una de las cosas que quiere Satanás hacer en nuestra vida es impresionarnos, mostrar su poderío y hacernos ver que nosotros no somos nada. Pero mis hermanos, muchas veces nos dejamos impresionar por la fortaleza de nuestros enemigos y no por la fortaleza de nuestro Dios.
Dios jamás ha perdido una batalla. Por lo tanto, si ponemos a Dios en nuestra vida y permitimos que Dios maneje la situación, Él nos dará la victoria, y es una victoria asegurada. Dice que venía hasta con qué. Dice Goliat, hasta la traía un escudero. Fíjate, apantallando. Y te trae temor. Nos trae realmente esa parte de decir, híjole, no voy a poder. Por eso el primer consejo es, no te dejes impresionar. No te dejes impresionar por los obstáculos, no te dejes impresionar por las circunstancias. Eso sí, déjate impresionar por lo que dice la palabra de Dios de ti. Déjate impresionar por lo que realmente la palabra de Dios dice, que tú puedes hacer las cosas. Y quiero que vayamos a otra parte. Quiero terminar estos 7 puntos que considero muy importantes. Y ahí en el pasaje de la cita de Goliat, en 1 Samuel 17, vamos a leer solamente del versículo 8 al versículo 11. Dice, y se paró, refiriéndose a Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiera más que él y lo vencieres, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel esas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El segundo punto que quiero que hoy podamos visualizar es: no te dejes convencer por lo que dicen tus enemigos de ti. No le prestes oído a Satanás. No le prestemos oído a la circunstancia. Muchas veces estamos prestando los oídos al enemigo. Dice que Goliat comenzó a desafiarle. ¡Hey! ¿Para qué vamos a estar peleando entre todos? Mira, vamos a hacer mano a mano. Yo soy uno, ustedes manden a otro. El que gana, el que venciere, pues va a dominar al otro y el otro va a ser su siervo. Imagínate, ya con el porte de Goliat, con los dichos por Goliat, ¿qué pasó? Dice que tuvo gran temor. Dice en ese versículo 11, y escucharon. ¿Sí o no? Y escucharon. No te quedes escuchando la circunstancia, no te quedes escuchando lo que el enemigo dice de ti. Prestamos más atención a la circunstancia y nos turbamos. De verdad. Déjame decirte que cuando me enteré de esto de mamá, hace 4 años atrás, yo le decía, pero Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde me perdí? ¿Por qué está pasando esto?
Y llegó un momento que comencé como que también el Espíritu Santo comienza a obrar en ese aspecto. Y decidí no contestar ninguna llamada de Argentina. En ese momento. Porque quería comenzar a confiar en Dios. Y no en la circunstancia, no en la adversidad. Porque mis hermanas angustiadas allá, yo entiendo. Che, Seba, mamá, ¿qué vamos a hacer? Es decir, ya estaban. Mis hermanos habían puesto su corazón en la circunstancia, que ya estaban teniendo miedo. ¿Qué vamos a hacer si va a pasar esto? ¿Cuántas veces también nosotros tenemos circunstancias adversas en el cual muchas veces al escuchar las circunstancias o a nuestros enemigos nos paralizamos? No nos dicen hoy, aquí en México, porque por el nuevo gobierno la situación está paralizada. La economía se ha estancado. No existe un crecimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a trabajar. Nos vamos a paralizar. No vamos a llorar. Por eso es viviendo la valentía que Dios nos ha dado. Comencemos a cambiar nuestra forma de vivir. No prestemos oído a las circunstancias, prestemos oído a lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Realmente es la palabra la que puede producir un cambio en nuestra vida. A mí me impresiona Génesis. Uno de los libros que más me impacta en relación a la palabra de Dios es Génesis y el capítulo 1. Cuán impresionante es el efecto transformador de la palabra. Y ahí lo podemos visualizar en Génesis 1. Si tú abres tu Biblia y ves Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¡Hey! ¿Qué esperanza hay en algo que esté desordenado y que esté vacío? ¿Puede salir algo bueno de algo desordenado y vacío? Ciertamente no. Primeramente tenemos que comenzar a ordenar. Y vas a ver en el momento de la creación, cuando comienza a partir del versículo 3, vas a ver una frase que se repite continuamente. Y es, y dijo Dios. Y dijo Dios. Cada vez que Dios decía algo, cada vez que su palabra era declarado, el universo comenzaba a ordenarse. Las cosas comenzaban a cambiarse. Es la palabra de Dios que produce cambio, mis hermanos. No es la palabra del enemigo, no es la palabra de la circunstancia. Es la palabra de Dios que produce nuestro cambio en nuestra vida. Y así como pudo Dios ordenar por medio de su palabra a esta tierra que no tenía esa esperanza, así puede ordenar su palabra en nuestras vidas. ¡Qué glorioso! Ponte a visualizar cuando tengas tu tiempo en Génesis 1. ¿Cuántas veces Dios dijo? Y dijo Dios, y dijo Dios. Y te vas a dar cuenta que cuando te vas a dar cuenta que cada vez que decía las cosas sucedían, las cosas cambiaban. No es que hablaba de balde. Las cosas eran transformadas. De la misma manera que puede transformar tu vida y que puede transformar la mía. Cuando yo comencé a entender esta partecita en aquel tiempo, yo recuerdo, yo estaba
en el departamento, en la sala, y a la noche, a las 2 de la mañana me despertaba y trataba de abría las ventanas y quería ver el cielo, quería ver las estrellas, como decirle: Dios, quiero que tú me digas algo en relación a esta situación. Y es Dios quien habla. Es su palabra quien habla en nuestra vida. Fíjate, cuando el enemigo habla, lo primero que quiere hacer es robarnos la identidad. ¿Por qué? Goliat desafió, ciertamente desafió. Y dice, en el versículo 8, en la mitad del versículo 8 dice: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Hey, ¿eran los israelitas siervos solamente de Saúl? ¿No era el pueblo de Dios? ¿Pero por qué lo quiso ver como el siervo de Saúl? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Cuando lo relacionó con Saúl, estaba haciendo perder la identidad. Por eso es importante no darle lugar, no escuchar, porque lo que va a hacer el enemigo es robar tu identidad. ¿Quién eres en Cristo? ¿Quién eres en Dios? No te va a decir: hey, tú eres bueno en Cristo, tú todo lo puedes en Cristo. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y vos estás morando en el abrigo del Altísimo. ¿Qué temes? No te va a decir esas cosas. Tus circunstancias o tus problemas te van a hacer ver que no eres nadie, que estás solo y que no lo vas a poder solucionar. Ese es el punto. El enemigo quiere robar tu identidad, pero debemos de recordar que nuestra identidad está en aquel que murió en la cruz de Calvario, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del trono, y Él está en nuestros corazones. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Dice: ¿de tal palo? ¿Sí o no? De tal palo, tal astilla. Y si Dios es nuestro Padre, Él tiene cobardía. ¿Y entonces nosotros qué? La valentía no tiene que ser con la escasez de cobardía. Déjame decirte esta partecita. La valentía no tiene que ver con que no tengo miedo. No, es superar y vencer a nuestros miedos. Eso tiene que ver la valentía. Es saber que existe el problema. Es saber que existe la situación. Es saber que quizás la situación está más grande, pero saber que nuestro Dios es mucho más grande que mis problemas y mis circunstancias. El otro punto que quiero platicar contigo. Dice, antes de entrar al tercer punto, cuando permitimos que nos convenza el enemigo, al escucharnos nos paraliza de miedo. ¿Qué pasó? Y se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Te acuerdas del chavito? ¿Qué pasaba cuando el chavito tenía miedo? ¿Qué le daba?
La chiripiorca, ¿no? La garrotera, perdón. La garrotera. Y ahí quedaba. ¿Sí o no? ¿Cuántos hoy en día están viviendo en la garrotera espiritual? Paralizado por las circunstancias, paralizado por los miedos, paralizado por lo que por lo que el enemigo te está diciendo de cerca de ti, que no vas a poder. ¿Cuánto hoy vivimos en esa garrotera? ¿Y qué crees? Hoy vengo con la palabra de Dios para poderte aventar el agua como le aventaban al chavito. ¿Sí o no? Porque aquí está la fuente de vida eterna. Que nadie te paralice, porque somos libres en Cristo Jesús. El tercer punto. Fíjate, ahí en el verso 20, seguimos en Samuel 17. Primera de Samuel, capítulo 17, y vamos a leer el verso 20. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía al orden de batalla y daba gritos de combate. El tercer punto. En la valentía que debemos de vivir, también implica la disciplina y el orden. Déjame decirte una cosa. Si no comenzamos a ordenar nuestra vida, si no nos comenzamos a disciplinar en el Señor, no vamos a poder derribar gigantes. Déjame decirte, el final de la historia, ciertamente David es el que derriba al gigante en el nombre del Señor. Pero no podía derribar el gigante si no dejaba ordenado lo que Dios le había encomendado. Y en este caso su padre le había encomendado, Isaí le había encomendado las ovejas. Él no dijo, hey, bueno, ya me encomendaron ahora llevar las comidas de mis hermanos, hey, que se encarguen las ovejas, que se encarguen otra persona de las ovejas. Queremos derribar, queremos vivir esa valentía, comencemos a ser personas, hombres y mujeres de Dios, ordenados y disciplinados en Dios. Nuestra oración habla de una disciplina. Nuestra lectura diaria de la Biblia. Algunos agarran la Biblia y llega el domingo y comienzan a sacudirla. Porque tiene polvo. No la ha abierto en toda la semana. Pero así también está su corazón. David no dejó nada suelto. Ningún cabo suelto. Antes de enfrentarse al gigante Goliat. ¿Qué es lo que te está llevando o te ha llevado a esta circunstancia? Comienza a ordenar. Quizás estás teniendo un problema en la familia por algo que dijiste o por algo que hiciste. ¿Sabes qué? Comienza a pedir perdón. Aun cuando quizás la otra persona no te perdone, comienza tú a pedir perdón. Si estás teniendo un problema financiero, ¿sabes qué? Deja de gastar más de lo que ganas. Y así podemos poner. Seamos disciplinados. Seamos ordenados en el Señor. Dice que el último día será el día
El último día será, el séptimo día sería el día de él, del Señor, ¿sí o no? Ok, visualizábamos en el estudio del viernes, que tuvimos el estudio del viernes, que la palabra Señor hoy en día es una palabra que se ha descontextualizado. Está el Señor fulano de tal, sultano, mengano, el Señor. Pero en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, en el tiempo de Jesús, estaba el imperio romano. Y cuando se refería a la palabra Señor, significaba autoridad. El que tiene autoridad. Si vos le estás diciendo a alguien, Señor, es el que tiene autoridad sobre mi vida. Y decimos que el domingo o el último día, el séptimo día es el día del Señor. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Y por qué no venimos a la escuela dominical? ¿Por qué no nos preparamos para venir al culto de adoración? ¿No es el día del Señor? ¿O es el día del Señor Sebastián? Y como Sebastián pues, trabajó toda la semana, pues el último día, el domingo, puede descansar un poquitito. Se levanta a las 5:30 de la mañana todos los días. Pues el domingo, pues mejor levantarse como a las 10 de la mañana, ¿no? Pues llegar al culto a las 11:30, 12. ¿No es el día del Señor? La valentía también implica la disciplina y implica también el orden. Esta parte ya no nos gustó, ¿sí o no? Pero ahí está en su palabra. David dice, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. Él no fue desobligado. Y ahí están cogiendo, ahí te están hablando, ¿sí o no? Pasamos al cuarto punto, ¿no? ¿O seguimos en esta? Mejor al cuarto, se los hermanos. Sigamos. Fíjate que lo más interesante de esto, en esta parte de la escritura, vamos a ver solamente del versículo 24 hasta el 26. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre. Versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El cuarto punto, recuerda las promesas que Dios te ha dado. Ya había hablado, y déjame decirte que este Goliat estuvo hablando 40 días y 40 noches. Por la mañana, por la tarde y por cualquier cosa a la noche también. Para que tuvieran en mente los israelitas quién era Goliat. Dice que David cuando llegó y vio al filisteo no se impresionó para nada. Y cada vez que Goliat repetía lo mismo, decía, mira, este cuate sigue siendo lo mismo.
Parece disco rayado, ¿no? Que sigue lo mismo. David no le importó esa parte, lo que decía el filisteo. Lo que importó era la promesa que iba a recibir aquel que venciere. ¡Ey! Estaba el otro gandulón hablando. Y David, ¿qué es lo que va a pasar? Al que venciere, ¿qué le van a dar? No le interesaba al gigante. ¿Qué le van a dar? Y ahí le dice que le van a dar 3 cosas, ¿sí o no? ¿Cuáles son? La hija, la exención de impuestos y riquezas. Yo creo que David lo primero que hizo ya no es verlo al gigante, es comenzar a ver dónde está la hija de Saúl. No le interesó al enemigo, a él le interesaba la promesa. Como a ti y a mí también nos debe de interesar las promesas que Dios nos ha dado. A ver, iglesia, vamos a recordar las promesas que Dios nos ha dado. A ver, en la Biblia existen varias promesas. ¿Sí o no? ¿Ya no he escuchado amén? A ver, alguien que me diga una promesa. Por tus llagas fuimos sanados. ¿Otra? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Y por qué nos estamos afligiendo cuando mi madre o mi hermano o mi esposa o mi hijo aún no ha recibido? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué dice mi hermana? Ya decía alguien más. Él va a alargar nuestros días. ¡Hey! Él no va a dar la corona de la vida, pero ser fiel hasta la muerte. ¿Qué más nos dice? Al que bendijere, te bendeciré. Y al que te bendijere, al que te maldijere, te maldeciré. Es que, hermano, fíjate que me están diciendo cosas estas. Recuerda las promesas, mis hermanos. ¿Qué otras promesas tenemos? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Pero solamente debe de creer. ¿Qué otras promesas tenemos ante la adversidad? Yo estaré contigo hasta el fin de los tiempos. Es que yo creo que mi Dios no me escucha en este momento de aflicción, en este momento de circunstancia. ¿Y qué dice la promesa de Dios? Y yo estaré contigo hasta lo último de los tiempos. Yo voy a estar ahí en los momentos de la circunstancia adversa. Yo voy a estar ahí cuando tú tengas la intención de llorar. Yo voy a estar ahí cuando tu corazón se esté quebrantado. Yo voy a estar ahí para sanarte, para restaurarte, para levantarte. ¿Qué otras promesas tenemos, mis hermanos? Traed ofrenda y diezmo. Es que ya llegó el momento de la ofrenda y fíjate que en la semana no me va a alcanzar. No dice Malaquías, probadme. A ver, probadme. Probadme en esto. Y no abriré las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde.
¿Qué otras promesas tenemos? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Si estás pasando por un problema, por una circunstancia, solamente es momentánea, porque el bien y la misericordia de Dios va a estar continuamente y eso va a ser eterno. Porque nosotros posteriormente, los que creemos en Cristo Jesús, tenemos la vida eterna. No te preocupes para ver cuán grande es tu gigante. Preocúpate por lo que dice la Escritura y recuerda las promesas que Dios te ha dado. Y aquí quiero comentarte, hacer un paréntesis de esta vida, de esta historia de David y Goliat. Quiero que vayamos rápidamente al segundo libro de Samuel. También tiene que ver con David. Capítulo 23, versículo del 9 al 10. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo del 9 al 10. Dice así: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David. Aquí vemos nuevamente a David. Cuando desafiaron los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Refiriéndose a Eleazar, se levantó y dio a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Viviendo la valentía, el quinto punto: nunca tires la toalla. Eleazar, este personaje bíblico que vemos ahí, también, si te das cuenta, David entendió ser valiente y vivir la valentía. También tuvo hijos espirituales como Eleazar, porque era dentro de los valientes de David, infundiendo la valentía que Dios le había dado. Eleazar estaba también nuevamente contra los filisteos, pero en plena batalla dice que Eleazar ¿qué dice? No, antes de pegar su espada, se cansó. En plena batalla se cansó. ¿Cuántas veces no hemos tomado esta decisión de decir: hey, ya estoy cansado, ya no puedo más, ya quiero tirar todo, ya quiero renunciar? Cuando es de pareja, muchas veces la renuncia es: ¿sabes qué? Mejor el divorcio. Se cansó. Salud. Dice que Eleazar al igual que muchos de nosotros, ¿sí o no? ¿Y qué hizo Eleazar? No solamente dice que agarró, tiró la toalla, sino que él siguió. Pero algo sucedió. Su mano quedó pegada a la espada y siguió peleando y siguió batallando, y esa victoria le dio Dios. Jehová de los ejércitos le dio esa victoria. Nunca tire la toalla, mi hermano. Agárrate, que tu mano quede pegada a esta espada, porque la palabra de Dios es espada. Es una espada más cortante, de doble filo, más cortante. Aférrate a lo que dice la palabra. No tire la toalla. Aférrate a lo que dice tu palabra, y ya lo hemos recordado acá en las promesas. No importa si la circunstancia sigue siendo aún más grande, tú sigue peleando
Y ciertamente esa victoria Dios te lo va a dar, porque Dios está contigo. No tire la toalla. Dice que posteriormente dice que Dios le dio una gran victoria y todos recibieron el botín, ¿sí o no? Muchas veces nosotros queremos la gran victoria, queremos recibir el botín, pero queremos tirar la toalla. No podemos tirar las toallas y recibir el botín. Por eso Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: esfuérzate, sé valiente. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: no, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Va a haber momentos difíciles, Timoteo, pero sigue adelante. No me renuncies. Muchas veces a nivel ministerial, cuando en el ministerio la situación es muy pesada, mis hermanos. Y los que estamos a cargo del ministerio, la carga es demasiada. Y hay hermanos que me dicen: ¿sabes qué? Ya no puedo más. Nunca tires la toalla. Sigue peleando, sigue esforzándote. Dios te va a dar la victoria. El sexto punto. Volvemos a Samuel. A 1 de Samuel capítulo 17. Volvemos a la historia de David, por favor. David y Goliat. Primera de Samuel capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 45 en adelante hasta el 47. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en vuestras manos. El sexto punto: no confíes en tus fuerzas, por tu confianza en Dios. No confíes en tus habilidades, en tus capacidades, pon tu confianza en Dios. David no le había dicho: hey, mira, ¿sabes qué? Yo con esta onda, no sabes cómo lo hacía a los leones y a los osos, ¿no? Ahí en la feria, ahí en el pueblito, cada vez que era feria, yo ganaba todo. Él no confiaba en su fuerza. Él no se confiaba en sus capacidades. Él confiaba ¿en quién? En Dios. Pon tu confianza en el Señor. Comienza a poner tu confianza en el Señor. No en tus fuerzas, no en tus capacidades. Y por último, ahí en el mismo versículo, el versículo posterior dice: y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató.
sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El séptimo y último punto que quiero tratar en esta mañana, esta tarde, es: Dios nos da la victoria. Dios nos da la victoria. David, déjame decirte, el hecho que Dios nos dé la victoria no quiere decir que nosotros dejemos de hacer las cosas, sino que hagamos las cosas confiando que Él nos va a dar la victoria. No es que David agarró y se sentó y dijo: bueno, Dios nos va a dar la victoria, vamos a ver cuándo cae este gigante. A ver, hermano, vamos a orar, por favor, ayúdenme a orar para que el gigante caiga. Es más, los varones que estamos bodoquitos, vamos a entrar en ayuno y oración. No. Dice que David se puso de pie cuando el gigante comenzó a caminar hacia él, porque el enemigo va a venir sobre ti también. Dice que se puso de pie y se dio prisa para estar al orden de la batalla. Comienza a actuar en fe. La fe no quiere decir omisión de acción. La fe tiene que ver todo lo contrario. Actúo porque tengo fe. Agarró, metió la mano en su bolsa, sacó una piedra y comenzó: a ver, vente, ahorita vas a venir. Cuanto más rápido vengas, más rápido vas a caer. No se quedó con los brazos cruzados. Y dice que cuando David agarró, comenzó, lanzó la piedra, y en ese momento el gigante cayó. Como así va a caer también los gigantes y las adversidades que hay en tu vida. Tú sigues trabajando, tú sigues ahí. Dios se va a encargar de darte la victoria, mis hermanos. Por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo: es tiempo de que comiences a vivir la valentía que Dios te ha dado. Porque en ti no hay espíritu de cobardía. Dios no te puso espíritu de cobardía, porque Él es Dios. Jehová de los ejércitos, el poderoso de Israel, el poderoso de aliento de vida, el poderoso de tu vida, el poderoso de tu familia, el poderoso de tu economía, el poderoso de tu salud. Jehová de los ejércitos, Él es el que nos da la victoria. Él es el que nos da la verdadera victoria. Y de esa manera cayó Goliat. Y déjame decirte que no cayó solamente, sino que David lo terminó de matar con la misma espada. Porque David no tenía espada. Fue cuando el otro cayó, agarró, se acercó, sacó la espada de Goliat y con la misma espada lo destruyó. Déjame decirte, muchas veces Satanás te está atormentando con algo. Cuando tú logres vencer con esa misma espada que Satanás se está atormentando, lo vas a destruir. Y no solamente eso, sino que eso se va a transformar en una cadena de bendición para tu vida y para los demás. Porque no solamente era una batalla con el pueblo, con David y Goliat. Había un pueblo que dependía de él. Dice que los filisteos, dice que huyeron.
Pero también el pueblo de Israel comenzó a perseguirlo hasta matarlo a todos. Dios va a traer la victoria para tu vida, mis hermanos, como va a traer para la mía. Y vamos a derribar a todos los gigantes y a todos los enemigos que se nos pongan delante de nosotros. Porque ciertamente su palabra es fiel y verdadera. Dice que las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia. Y tú eres la iglesia. Satanás no va a poder prevalecer sobre tu vida. Cuando comencé a entender todo esto, déjame decirte algo, comencé a orar con fe, a pedirle a Dios, Señor, yo no puedo hacer absolutamente nada en mis fuerzas. No soy médico, no estudié medicina, es más, ni me gustaba medicina. Mi mamá me dio la opción de decir, o estudiar medicina o estudiar leyes. Y dije, ¿sabes qué? Mejor me voy para leyes. Y estudié derecho. Porque yo veo la sangre y ¿sabes qué? Me desmayo. Pero déjame decirte una cosa. Comencé a orar. Y Dios ha hecho un milagro en mi madre. Te digo que esta situación fue hace 4 años. Y supuestamente los doctores le habían dicho que tenía 4 meses de vida, 5 meses de vida. Hoy mi mamá sigue, gracias a Dios, bien, en salud. Sigue sirviendo, tiene 76 años. Sigue sirviendo allá en la iglesia de Argentina, yendo a evangelizar, a predicar la palabra. Sigue trabajando en la obra del Señor. No te dejes atemorizar porque la victoria es del Señor. Quiero que inclines tu cabeza, por favor, en este momento. Inclina tu cabeza. ¿Habrá alguien en este lugar que en la semana ha estado batallando y se han levantado los enemigos delante de ti? ¿Y te has paralizado? Porque permitiste que el enemigo te apantallara. Permitiste y le creíste los dichos de él. Y tu corazón se turbó. Hoy déjame decirte que Jesucristo está acá. Así como lo tuvo también en ti, en toda esta semana. Pero el Señor quiere fortalecer tu vida. Si hay alguien, puede levantar su mano. Hoy Dios quiere fortalecerte. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bendito Padre Celestial. Ponemos, Señor, en tus manos nuestras vidas. Queremos pedirte perdón, Señor, porque quizás hemos creído más en la circunstancia, en la adversidad, que lo que dice tu palabra en relación a nuestras vidas. Y hoy podemos ver, deslumbrarnos en base a lo que dice la Escritura, de lo que tú puedes hacer en nuestras vidas.
y que tú no te has olvidado de nosotros. Y que tú no nos pusiste un espíritu de cobardía, sino de poder. Un poder que viene de lo alto, no un poder humano. Solamente tú puedes darnos la fortaleza necesaria para poder sobrellevar nuestras crisis, llevar nuestros padecimientos, sobrellevar, para poder liberarnos y derribar todo obstáculo que nos sea levantado contra nuestras vidas. También nos diste amor, porque tú eres amor, porque tú eres el amor. Y también nos diste dominio propio para poder controlar nuestros impulsos y hacernos ver que no es nuestras cualidades, sino que eres en ti. Dominio propio para poder controlarnos. E inclusive para incrementar nuestra fe. Para poner nuestra mirada a ti. Gracias, Señor, porque lo que tú haces en nuestras vidas y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, en el cual adoramos, exaltamos y bendecimos. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.